Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo, junto a Raquel y a Javier, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Siempre decimos echarle un poco de luz a la noticia, pero esta semana fue una semana netamente, podríamos decir, espiritual, Raquel. Así es, con el tema del milagro, ¿no? Qué Hemos linda vivido experiencia. Un nuevo milagro en Salta, y realmente todos los salteños y los no salteños es como que nos volvemos, parece que más buenos esta semana, o no, vamos a ver cuánto nos dura, ¿no? Pero bueno, tuvimos el mensaje del Papa también, que fue muy importante. Sí, también el discurso, ¿no? de Carnielo fue Sí, muy nos bueno. habló mucho a los políticos, sí. Hizo varias aclaraciones, así que tienen que ver con la alta política. Es para desmembrarlo, ¿no? Me parece, ¿no? El discurso. Interesante, sería lindo invitarlo a Monseñor Carnielo y que un día también en alta política nos diga esto que él expresó a todo el pueblo de Salta, inclusive fíjate vos, ¿no? Un poquito antes del pacto de fidelidad, y yo creo que bueno, todos muy atentos a esas palabras, porque terminamos todos aprendiendo un poco, ¿no? De lo que tendríamos que hacer y cómo tenemos que ser también como pueblo, como iglesia y como nación. También fue muy importante la semana desde lo espiritual, porque tuvimos también la beatificación del cura Brochero en Córdoba, un sacerdote que caminó toda su provincia llevando la voz de Dios, diríamos, a cada rincón de los cordobeses. Había miles y miles de personas acompañando esta importante celebración. Y así que fue una semana realmente, creo, muy espiritual. Llena de bendiciones, podríamos decir, ¿no? Así es, y por eso que nos dure, que el milagro nos dure. Hubo una noticia que la compartimos, Raquel, que tiene que ver con la educación. El tema educativo, ¿no? Bueno, se plantó a nivel Latinoamérica, hay dos cosas, ¿no? Me parece que es como podríamos comparar, ¿no? A nivel, digamos, país, bueno, se hizo el foro de calidad educativa, y las conclusiones, la verdad es que no son muy alentadoras, pero bueno, creo que es bueno tener un claro diagnóstico de lo que sucede para poder tomar las medidas necesarias, ¿no? Pero bueno, lo más preocupante me parece que es que plantear la necesidad de declarar la emergencia educativa en el país. El 75% de los alumnos, tanto de primaria como de secundaria, no llegan a, digamos, a cubrir la calidad mínima educativa, cosa que me parece una cifra altísima, impresionante, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, el 44% de los chicos no termina el secundario, así que bueno, cifras poco alentadoras. Y, digamos, comparando con eso, las últimas medidas que toma Brasil, ¿no? y que toma México, México destina el 75% de las ganancias de toda la industria petrolera, ¿no es cierto? Las ganancias, el 75% van destinadas a educación y el 25% a salud. Y además más, el nuevo presidente mexicano tiró por la borda todo el sistema legal, inclusive dijo, señores, acá hay que redefinir el sistema educativo, porque venía siendo también, digamos, producto de años y años de avasallamientos de sectores que se tomaban esto totalmente a la ligera, sindicatos, distintos tipos, ¿no? de gremios que, bueno, que evidentemente no estaban a altura de lo que, el presidente dice hoy tenemos que tener en México. Sí, y en Brasil igual. Fue difícil, ¿no? Porque obviamente hubieron dificilísimo, muy complejo, muchísimas quejas de los sindicatos y, bueno, puntualmente la medida que más molestó es que le toman exámenes, ¿no? Le toma el examen a los docentes. Entonces, el docente que se postula tiene la posibilidad de rendir, ¿no? Tiene dos oportunidades. Y el que ya está en el cargo tiene hasta una tercera oportunidad para seguir en su cargo. Sistema de carrera, digamos, docente y una evaluación también hacia el alumnado porque los índices en Latinoamérica habían bajado muchísimo. Así es. Y Brasil ha hecho, bueno, algo similar porque con el tema del petróleo también está destinando una cantidad de recursos, el 75%, ¿no? a la educación. Sí. Ellos calculan, en 10 años aumentar, ¿no es cierto? Y realmente mejorar la calidad educativa, pero con medidas muy de fondo, ¿no? Así que bueno, creo que Argentina tenemos que pensar esto, ¿no? El tema de la educación, pero ya atacarlo de raíz, ¿no? Raquel, nosotros decíamos la semana pasada ese informe del Observatorio Social de la UCA, de la CGT y con números también hasta del INDEC, el tema de los niños en la Argentina, los que ni estudian ni trabajan, que no tiene nada que ver inclusive con sectores sociales, sino que es un problema general de la franja etaria que va de los 15 años a los 25 años,
que es la savia, la nutriente de un país que tiene que trabajar, que tener cultura del trabajo, imaginar inclusive el día de mañana elegir una profesión o un oficio. Sin embargo, estamos con ese drama y por eso creo que la dirigencia política tiene que poner por arriba de la mesa. A mí algunos se han quejado, porque yo en Facebook, en la página donde estoy como Andrés Zuliani senador, candidato a senador, pongo que hay que hacer cirugía mayor. Y algunos me han dicho, bueno, pero eso es tremendo, ¿cómo cirugía mayor? Y digo, sí, en realidad, si nosotros detectamos que hay una falencia gravísima en el sistema educativo, si detectamos que tenemos tantos niní a nivel nacional y en Salta otros tantos, la política a aplicar tiene que ser una política de Estado fuerte. Y cuando digo fuerte, no tiene nada que ver con una cuestión represiva. Para nada, tiene que ver con qué valores, con qué método vamos a poder nosotros recuperar a nuestros hijos como hombres útiles a la sociedad, ¿no? Ese es el planteo que estamos haciendo cotidianamente. Y yo creo que también plantearnos el tema de si la escuela pública no puede ser de excelencia, digamos, ¿no? Pero ¿y por qué no? Pareciera que es como que, claro, bueno, ya no nos claro. preguntamos si puede ser de excelencia. ¿Por qué no? Digamos, ¿Por qué no? Debería ser así. A mí me encantaría y me gustaría, todos los docentes que están escuchando, profesores, a todo esto, vamos a saludar a los profesores. Sí, en su día. En el Día del Profesor, yo como me han saludado varios, pero vamos a recordar por qué el Día del Profesor. Por Estrada, José Manuel de Estrada. El aniversario de su fallecimiento. Que es conmemoramos la muerte de Estrada, que fue un gran hombre, un gran pedagogo, un hombre realmente para la época, mostraba, digamos, podríamos decir, todo ese potencial en valores para la educación argentina. Y de ahí que, bueno, quedó como el gran profesor y por eso hoy es el Día del Profesor. Feliz. Así que recordamos a todos los profesores y vamos a tener algo importante en nuestro programa de hoy para hablar justamente de compromiso político, compromiso de los jóvenes en la política, cosa que hoy nos pide el Papa Francisco y nos los han pedido todos los papas, ¿no? Realmente también, ¿no? Que el cristiano se comprometa en la política, pero bueno. Sí, a mí me impactó mucho una frase de Francisco que dice, los cristianos no se metieron en política con espíritu evangélico, ¿no? O sea, no dice los cristianos no se metieron en política, sino dice no se metieron con espíritu evangélico. Así que creo que ahí hay para cortar, ¿no? Tela para cortar. Tela para cortar. Y ahí vamos a hablar con Jorge Coraita, que viene trabajando fuertemente con la Fundación Konrad Adenauer, con ASEP, que estuvo acá también Oscar Enzink, que es el presidente de ASEP el año pasado, y este año con la cátedra Adenauer, con muchísimos jóvenes, la gente de Comunidad Norte, de muchísimos espacios vinculados podríamos decir, a esta incipiente idea de volver a recuperar la política como una herramienta al servicio del bien común. Así que vamos a hablar del voto joven, nos va a contar seguramente Jorge Coraita en el primer bloque, y en el segundo bloque va a estar Iván Cornejo, con una propuesta interesantísima que tiene que ver con el desarrollo petrolero, energético que la Argentina necesita, y va a haber una jornada aquí en Salta importantísima para el sector. Ojalá que la minería, el petróleo, la energía, esa matriz energética que está destruida en la década ganada, está destruida, a ver si en algún momento podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo para que también estas provincias que venimos bregando hace muchísimos años, porque por un verdadero federalismo, a partir a lo mejor, ¿no?, de estos espacios tan importantes digamos de la energía, de que tienen un componente de valor tan grande, bueno, nos despierten al trabajo y a la cultura del trabajo. Muy bien. Vamos, Raquel, entonces vamos a pedirles que nos acompañen en esta hora de alta política que hace ahí. Vamos con antes, entonces, a una pequeña pausa. En un minuto, Jorge Coraita, aquí en el piso. Y ahora sí, Jorge Coraita, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí decíamos nosotros, bueno, los jóvenes y la política, transparentar también la política, y estamos con una gran novedad este año, que es el voto joven y el voto electrónico. Contanos un poco, Jorge, cómo has venido trabajando y desarrollando desde ASEP y desde la Konrad Adenauer esta iniciativa que hoy ya tiene, digamos, un producto acá que en nuestras manos. Y sí, como decías, Andrés, en Salta, bueno, en abril llevamos a cabo la cátedra de Adenauer, un curso de formación para dirigentes jóvenes, ya sea sociales, políticos,
en general, que tuvo una excelente acogida, una gran participación y contó con la presencia de prestigiosos y destacados profesionales, ¿no es cierto? Estuvo, ustedes lo nombraban a Monseñor Carnielo, él estuvo hablando sobre doctrina social de la Iglesia y la praxis política precisamente, y es para escucharlo, la verdad. No lo escuchamos a menudo, pero vale la pena invitarlo a Monseñor y escucharlo. Sí, lo de este domingo fue contundente, ¿no? Cuando nos decía esto de la política y los políticos, cómo revisar, decía inclusive, no sé si usó esa palabra, sí. La vida hacia adentro de cada uno. Sí, el tema de la fidelidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno está ahí presente, ¿no? Y digamos, reza el pacto, pero claro, después uno vuelve a la vida política y qué relación tiene, ¿no? Lo que viví con lo que estoy haciendo, porque él decía leyes concretas, ¿no? Eso también habló mucho, de cosas concretas y puntuales. Contanos, Jorge, un poco, bueno, en eso de hacer cosas concretas y puntuales, cómo la Konrad Adenauer, que además eligió a Salta este año, es importante para haber hecho este espacio de discusión de temas importantes, ¿cómo han avanzado en esto? Sí, es como vos decís, la cátedra de Adenauer se vino dictando en Buenos Aires hasta este año que la fundación decidió federalizarla y bueno, eligió a Salta y realmente fue un éxito, ¿no? Fue un éxito por la cantidad de jóvenes interesados y con motivo de eso sí, digamos, tuvo como consecuencia, digamos, una movilización, digamos, hacia la formación y la canalización, digamos, de las inquietudes políticas en cuanto a tratar de perfeccionarse para participar. Y este libro que se presenta el viernes en el Palacio Legislativo es un ejemplo claro de ello. Es un libro que está publicado por la Fundación Konrad Adenauer y está los autores de un equipo de ACEP, y donde precisamente son protagonistas dos leyes de la provincia de Salta, vinculadas precisamente al voto electrónico, a la implementación del voto electrónico y a la previsión legal de los monitoreos electorales, las auditorías electorales, que en ese sentido Salta es pionera en ambos casos, tanto en cuanto al medio de emisión electrónico del voto, como en cuanto a prever, digamos, monitoreos electorales. Contanos un poco, porque es importante, digamos, cuando uno dice monitoreo, voto electrónico, ¿cómo han avanzado? Porque acá tenemos inclusive hoy un libro que lleva como título El voto joven y los nuevos desafíos electorales en Argentina. Cuando hablamos del nuevo desafío electoral, puede ser esto de decir, bueno, estamos transparentando, mejorando nuestra calidad institucional a través del voto electrónico. Sí, yo creo que es claro, yo creo que así lo percibe la gente, digamos, en cuanto a agilidad, transparencia, inmediatez del voto, conservando las características del voto y las garantías constitucionales, ¿no? De secrecía, universalidad, obligatoriedad. En ese sentido, digamos, de algún modo destierra muchas prácticas vinculadas de intermediación entre el dirigente y el elector y de algún modo permite hasta, diría yo, un voto nominal a personas, ¿no? Que de algún modo se prefiere por sobre, digamos, la estructura partidaria muchas veces. O sea que realmente la gente expresa genuinamente por las personas que considera lo van a representar de la mejor manera. Nosotros tuvimos la semana pasada aquí, hace 2 semanas, ¿no? A Guillermo López Mirau con la máquina del voto electrónico. Vamos a ver si lo volvemos a traer antes de las elecciones, porque es importante que nos vayamos familiarizando, ¿no? con la tecnología y con esta supuestamente modalidad que también a nuestro juicio transparenta muchísimo, ¿no? La elección, no solo a la hora de contar los votos, sino en la forma de emitirlo y dándole inclusive una participación más, podríamos decir, más equitativa a aquellos partidos que muchas veces no tienen grandes estructuras para hacer la impresión de sus boletas o inclusive para tener fiscales que controlen, ¿no? Exactamente, en ese sentido iguala el voto electrónico, porque justamente para aparatos
para partidos sin, digamos, algún aparato electoral en cuanto a cantidades fiscales o la posibilidad de emitir boletas en gran cantidad. El voto electrónico suprime esas necesidades, con lo cual facilita, digamos, la participación. Que esa es la idea, facilitar la participación, la mayor participación ciudadana, y eso se da tanto en el caso del voto electrónico como en el caso de el monitoreo de los procesos electorales, que está previsto una ley provincial, la 7730. Sí. Y en ese sentido, tanto en la previsión del voto electrónico como forma de emisión del sufragio, como el monitoreo de los procesos electorales, digamos, Salta constituye pionera en materia jurídica. De allí que ha concitado el interés ya académico, y por eso en la presentación del libro el día viernes contaremos con la presencia del doctor Néstor Sagüez. Ajá, que es un gran constitucionalista. Presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Y, digamos, en la presentación del libro disertará sobre la naturaleza jurídica del voto. Ajá. Digamos que Pedro Sagüez ha trabajado, digamos, también en este He hecho un prólogo. Un prólogo del voto joven. Un prólogo del libro es el voto joven y los nuevos desafíos electorales en la Argentina. Ha hecho un prólogo y ha concitado su interés, porque verdaderamente, como en otras materias, en otras épocas, el derecho público local, en este caso el derecho electoral, en el caso concreto de la provincia de Salta, ha sido pionera a nivel país, digamos, ¿no? Convengamos que tampoco, digamos, no está previsto las auditorías de los procesos electorales, ni siquiera en el Código Electoral Nacional, ausencia que no ha impedido que la Cámara Nacional Electoral, vía acordada, lo prevea. Bueno, Salta lo tiene por ley y, digamos, y está destinado a que universidades, ONG, puedan conocer esta puedan, claro, no solo observar, sino informarse, conocer, digamos, interiorizarse sobre las plataformas electorales, sobre el proceso, en el caso puntual, digamos, las particularidades del sistema de voto electrónico. Y aquí, como es la primera vez, está muy involucrada la capacitación, la aceptación, la conectividad. Hay un montón de aspectos que, digamos, necesariamente, y por esta experiencia, digamos, la propia legislación lo ha sometido en control. En el caso del sistema, digamos, está interviniendo la Universidad Nacional de Salta, está auditando, sé que también otras universidades, también está un observatorio de ACEP también interviniendo, tiene su página web donde está, digamos, transparentado, digamos, todo el proceso de legislación que siguen dictándose resoluciones del Tribunal Electoral vinculadas a la materia, acerca de los pasos de emitir el sufragio, para emitir el sufragio, acerca del sistema, las capacitaciones, también el itinerario de el voto móvil, que aparece, ¿no? Sí. Para que los ciudadanos sepan dónde pueden concurrir para capacitarse, cuándo llega a su barrio, en fin, digamos, y emitir recomendaciones acerca de las posibles deficiencias o las maneras en que se podría perfeccionar, digamos, los distintos aspectos del proceso. Lo que da legitimidad, confiabilidad en el proceso y hace a la participación. Respecto al tema, volviendo, ¿no?, al tema de, digamos, de la dirigencia, ¿no?, esto de capacitar y el tema del liderazgo, lo que uno ve a veces es que existe tradicionalmente la figura, ¿no?, del puntero, ¿no?, que está conectado a la comunidad, y a veces uno ve que la misma comunidad tiene sus líderes que no son precisamente, ¿no?, los punteros, digamos, que pertenecen a esta estructura que, bueno, que no sé si es lo mejor, digamos, para la política, ¿no? Pero uno ve que esos líderes son absorbidos, digamos, porque justamente no tienen esta capacitación, ¿no? Pero uno los ve y se da cuenta que tienen como esa calidad de liderazgo nato, ¿no?, y de preocupación por el tema comunitario, y es el que se ocupa de hacerle los trámites a las personas que no pueden y de ir a las instituciones y a los organismos públicos. Entonces, me parece que en el nivel más vecinal, más comunitario, quizá municipal, sería buenísimo, ¿no?, poder llegar
a detectar esos líderes natos que me parece que están y que se formen, ¿no? Porque... Bueno, ese es precisamente, digamos, el objetivo de ACEP, Asociación Civil de Estudios Populares, es principalmente una asociación dedicada a la formación política, en sus distintas especialidades o materias de gestión pública, pero a la formación política, y principalmente dirigida a perfeccionar y capacitar a los dirigentes y líderes políticos. Precisamente, justamente el valor agregado está dado por que el líder político, el dirigente, tenga una capacitación adecuada para afrontar, digamos, las responsabilidades del cargo, o futuros cargos, o la representación que pretende respecto de sus pares, y además bajo los valores del humanismo cristiano, que un poco comentaban ustedes las palabras de Carnielo, un poco es cierto que hoy día también el dirigente, al momento de meterse en la arena política, de algún modo se siente solo, ¿no es cierto? O sea, entonces es importante que esté contenido, digamos, con la formación de sus valores, para no perderlos de vista en la vida cotidiana y en la práctica política, ¿no? Por eso es un buen paso este, es un muy buen paso. Un acompañamiento necesario. Entonces el viernes a las 7 de la tarde en el Palacio Legislativo. Y ahí va a estar Pedro Sagué segundamente disertando también para el común, para todos aquellos que quieran ir, están invitados. Exactamente. Es abierta la invitación. Sí, es abierta la invitación y va a estar Pedro Néstor Sagüe, justamente, que ha venido porque le ha concitado atención, precisamente interés, digamos, la innovación, el derecho público salteño en cuanto a estos nuevos institutos, digamos, en materia electoral. Ojalá que podamos con el voto electrónico ser, digamos, también, ¿no?, unos pioneros para que otras provincias se lo vayan incorporando. ¿Y por qué no la nación en algún momento? Te doy un dato. Está por firmar el Tribunal Electoral de la provincia de Salta y la provincia de Salta, el Poder Ejecutivo, un convenio con Ecuador. Ecuador, digamos, va a adoptar el sistema salteño y se va a firmar un convenio de colaboración y va a tener, como se hizo acá, digamos, que comenzó gradualmente en el año 2007, también una implementación gradual allá. Está bien, digamos, ya es un primer paso. Pero digamos estamos exportando el modelo salteño. Ojalá que la nación prontamente también lo tenga. No han querido los Cano han querido, porque también se corta mucho de esa cuestión también del manejo a la hora de la elección. Muchas veces pasa eso, ¿no? De que sirve muchas veces no transparentar, parece. Nosotros estamos transparentando y va a ser el 100% de voto electrónico a partir de las primeras pasos provinciales el 6 de octubre. Bueno, Jorge Coreita, muchas gracias, mucha suerte el viernes entonces con la presentación del voto joven en Salta. Bueno, gracias. Vamos nosotros a una pausa y enseguida Iván Cornejo y esto que decíamos nosotros, que tiene que ver con la producción, con el petróleo, con la matriz energética de Argentina.